Buenas tardes. Cool. Como veis, nuestro autor es todo un profesional, que incluso lo que otras veces hacemos nosotros es enseñar aquí alguna muestra de su obra, pues él mismo se ha traído el atril y el cómic, uno de los últimos obras que ha publicado. Porque es que estamos aquí sentados nada más que con Andy Belanger. Si bien es cierto que no ha publicado mucho en España, sé que tiene una obra, yo creo que muy contundente, muy interesante en el mercado inglés, y que como, bueno, corremos los tiempos que corren, pues está disponible para todos vosotros, ya ahora todo el mundo lee inglés y cualquier otro idioma, así que es muy fácil acercarse a la obra de Andy. Y a los que no os estéis todavía decididos, pues esperamos con esta charla pues despertaros el interés para ver lo mucho de interesante que está haciendo este hombre. Mi primera pregunta para Andy pues sería de las más típicas, pero bueno, que yo siempre creo que es muy interesante saber cuáles son los principios de un autor, saber cómo para hacer esto ha tenido que pasar por otros pasos. Quisiera que nos contara cuáles son esos primeros pasos. Él, si no recuerdo mal, es nacido en Montreal. Me gustaría saber si leía cómics de pequeño, qué cómics leía, cómo empezó a dibujar y cuándo empezó a pensar de que eso podía ser una carrera. Hola, Spain. I'm Andy Belanger. I've been a comic book artist for as long as I can remember. Professionally, I've been a comic book for 20 years. And for the last 7 years, I've also moonlighted as a professional wrestler. In fact, that guy should be a wrestler. He tried to arm wrestle me last night, and I actually was like, ooh, if I get into this, he might break my arm off. Next time I'm in Spain, I'm going to start training you to be a wrestler, my friend. You'll love it. When I was a child, a niño, 3 words. I got 3 words. Niño is one of them. When I was a child, my parents were separated, and my father would always take me to a secondhand, dirty old bookstore to get marketing books. But they had a wall of comic books, and the pages were yellow from the owner who smoked all the time. And there was no bags and boards then, so it was just old comics from the 50s, 60s, and 70s. And I never read DC, and I never read Marvel. I didn't care about... I would like Batman, because it looked creepy. But I would read monster comics. So comics like Werewolf by Night, Tomb of Dracula, Curse of Frankenstein... a lot of Conan, and my favorite comic as a kid was a comic called Creature Commandos by DC, which was a comic that would have Dracula, Frankenstein, and the werewolf, and Medusa, and they would work for the U.S. Army, and they would fight Nazis. And it was just the best comic ever, because it combined sort of like World War II and monsters and DC comics, so it was a lot of fun. And right from there, I'd come home and start drawing my own comics. And I must have been 5 or 6 when I started drawing my own comics. And I never stopped all through school. Into high school, I always drew comic books. I failed art in high school, and because I just wanted to draw comic books. And then when I got into university for art, it was actually harder because they saw I failed art. So I had to prove to them that I was as good as the portfolio I presented them. The portfolio was good, just the marks were bad. So once I got into fine art, besides drawing comic books on the side at night, I had about a 94 average all through art school. I took it very seriously. I was a sculptor, a painter, and a comic book artist. So when I left university, I went to Toronto, and there was a studio there called Raid Studio that had a few people working for Marvel and DC, and I knew if I wanted to get better, there was no schools for comics or BD in Canada. I had to join a studio with other professionals to learn the craft. And while I was in college as well, Stuart Immonen and Catherine Immonen moved down the street from me, so they taught me basically everything about comic books. Stuart Immonen was a big Marvel creator.
So when I came to Toronto and joined the studio, that's where I really learned the craft of making comics. And I would have been 23 or 24. Ramon Perez and Carl Kerschel and Cameron Stewart and Kalman Andrzejowski and who else was in there? Kagan McLeod and Chip Zdarsky. And it was a big crew of pro comic book artists. And I jumped right in there. And to get into the studio, they were all comic book artists. And I was kind of like a rockabilly, rock and roller artist kind of guy and lived in a big house with 3 of my friends from school who were fashion designers, and they were ladies, and they were dating these sort of like hairspray rock stars, and we had parties every weekend. And I would invite all the guys from the studio to be like, come to my house, hang out at the party, and then they invited me into the studio because I had parties and there was girls there. So, and I remember the first time I met them, I was going to a Toronto comic book convention, and instead of getting a table, I rented a 57 Oldsmobile with flames all down the side. And I drove it into the place. I rented it from a friend of mine and basically sold all my comic books out of the trunk of the 57 Oldsmobile, you know, the ones that have fins and everything. It was really gorgeous. And then my roommates and my girlfriend got together, and they were wearing roller skates, and they were going all over the convention handing out my comics. And that's sort of how I got into that Raid studio and started learning the craft of comics. Now we'll get into being a professional. Do you want to talk about that stuff? Okay. And then I'll get into part 2. Hola, me llamo Andy Belanger y dibujo desde que tengo uso de memoria. Llevo como profesional del cómic unos 20 años y otros 7 años en que tengo un segundo trabajo, y mi segundo trabajo es ser básicamente luchador de wrestling, esta versión de la lucha libre. Que por cierto hay un tío ahí al que le eché ayer un pulso que casi me revienta el brazo. Le iba a pedir que me diera la oportunidad de redimirme y un segundo enfrentamiento, pero me da miedo que me vaya a romper el brazo a mí, o sea que igual mejor no. Eso sí, te aviso que la próxima vez que venga a España voy a empezar a entrenarte para que tú te conviertas también en luchador de wrestling y seguro que te puedes sumar al circuito. Y el caso es que, yendo ya a tu pregunta, cuando era niño mis padres se separaron, y cuando se separaron a mi padre le dio por empezar a llevarme a una librería de segunda mano, una librería de estas viejas, un tanto chungas y tal, y él se ponía siempre, no sé por qué, a buscar libros de marketing. Pero a mí lo que me llamaba muchísimo la atención es que había toda una estantería, toda una pared llena de cómics de segunda mano, cómics viejos y cómics con el papel amarillento porque el dueño de la librería se pasaba el día fumando como un carretero. Y en aquella época ni había bolsas de protección, ni había cartoncitos, ni nada por el estilo. Tenía esos cómics y para de contar. Y ahí había cómics de los 50, de los 60, de los 70. Y yo crecí leyendo esos cómics, pero no leyendo cómics de superhéroes. A mí lo de DC y Marvel me da un poquillo igual, me la traen un poco al pairo. Quizás Batman me llamaba un poco la atención porque era bastante chungo. A mí lo que realmente me molaba eran los cómics de monstruos. El de la tumba de Drácula, o Werewolf by Night, o la historia de Frankenstein, o los cómics de Conan. Y mi favorito de todos ellos era una serie que publicaba DC que se llamaba Creature Commandos, o sea, los comandos de las distintas criaturas. Una serie en la que Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y Medusa se aliaban y formaban una unidad del ejército norteamericano que se dedicaba a luchar contra los nazis. Y yo, claro, leía aquello y flipaba tanto que llegaba a casa y me ponía a dibujar. Y tenía a lo mejor 5 o 6 años y desde esa edad empecé ya a ponerme a dibujar y a hacer mis propios cómics. Y no dejé de hacerlos ni siquiera en el instituto. Y el caso es que mientras estaba en el instituto suspendí plástica, suspendí la asignatura de dibujo. Yo sabía que quería hacer cómics y me dedicaba a dibujar únicamente cómics, pero nada más. Y luego quise estudiar Bellas Artes, y cuando fui a estudiar Bellas Artes y vieron mis notas me dijeron: ¿pero qué haces tú, alma de cántaro, queriendo estudiar Bellas Artes si has suspendido dibujo? Y tuve que demostrarles con mis pruebas y con mis páginas que realmente sí sabía dibujar, que lo único que pasa es que había tenido malas notas. Total, que estudié en Bellas Artes y me tomé muy en serio la carrera.
hice cómics mientras estudiaba, pero tenía una media de 9,4 en todas las asignaturas. Ya os digo que me lo tomé realmente en serio. Hice escultura, hice pintura, hice cómic. Una vez acabé mis estudios universitarios, me mudé a Toronto para tratar de entrar en un estudio que se llamaba Grade Studio. Sabía que para trabajar en Marvel y DC pues no había una escuela que te enseñara cómo hacerlo, que para convertirte en profesional de cómic tenías que entrar en un estudio y empezar a trabajar con otros estudiantes. Por cierto, he olvidado mencionar que mientras estaba estudiando la carrera, resulta que se mudaron a la misma calle en la que vivía yo Stuart y Catherine Immonen. Y Stuart es un pedazo dibujante que ha trabajado para todas las grandes en Estados Unidos y ellos me enseñaron un montón de cosas sobre el mundo del cómic. Pero el caso es que, volviendo a lo del estudio, quería convertirme en profesional y para eso tenía que entrar en un estudio de dibujo. Y cuando tenía unos 23, 24 años traté de entrar en Grade Studio. En Grade Studio estaba gente como Ramón Capet, como Cameron Stewart, como Keegan MacLeod, como Chip Zdarsky, entre otros. Y para poder entrar, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues yo vivía un poco, hacía mis propios cómics, los publicaba por mi cuenta y vivía un poco un estilo de vida en plan, pues rock and roll star. Vivía en una casa muy grande con varios compañeros de piso y mis compañeros de piso que eran que habían estudiado Bellas Artes también se dedicaban al diseño de moda. Digo compañeros de piso, en realidad debería decir compañeras, porque eran 3 chicas que se dedicaban al diseño de moda y que tenían novios que con pinta como muy rockeros, como muy sacados del musical Hairspray, cosas por el estilo, y entonces cada fin de semana montábamos fiestas y venían un montón de tías. Y yo les decía a todos los tíos del estudio, ¿por qué no os pasáis por mi casa este fin de semana y os venís a una fiesta? Y claro, venían a la fiesta porque había tías. Y ahí los fui conociendo y fui intentando lograr que me invitaran a formar parte del estudio. Recuerdo que también me empecé a dar a conocer en un evento de cómic que se celebraba en Toronto y en lugar de alquilarme un espacio y poner una mesa para vender mis cómics o lo que sea, lo que hice fue alquilar un coche, un Oldsmobile de 1957, uno de estos negros con las llamas pintadas en el lateral, súper chulos y tal, y entré con el coche en el recinto del salón y me puse a vender mis cómics desde el maletero. Yo abría el maletero y vendía mis cómics. Es un coche de estos así negro, con los alerones bien largos y tal, precioso. Y mientras yo hacía eso, mis compis de piso y mi novia de aquella época iban en patines recorriendo todo el recinto del salón, repartiendo mis cómics y tratando de venderlos. Y así es como traté de entrar en el estudio y aprendí a convertirme en un profesional, que es lo que os voy a contar ahora. Woo! Woo! Amazing! Okay, wow. That's awesome. That's like a superpower right there. Unbelievable. So, Raid Studios, Toronto, Ontario. I got my first gig working on Friday the 13th with Jason Voorhees. It was sort of like a slasher horror comic with that movie property. And it was with Wildstorm that had just been bought by DC Comics. And my editor and the guy who hired me for the gig was a guy by the name of Ben Abernathy. And Ben Abernathy runs all of the Batman comic books at DC right now. So it was very, very cool, my first project. And it went really, really well. Like, people were really excited by it. It had a very EC Comics horror feel, like old school 50s horror comics. And it went over pretty well. But I was sort of getting smaller jobs here and there. So then I started on a series called Kill Shakespeare. And Kill Shakespeare was something I did for about 4 trades, which is roughly, 160 pages to 200 pages a book. And I worked on it for maybe 4 years straight, monthly, just working my butt off on Kill Shakespeare. That was my first series. Halfway through Kill Shakespeare, DC Comics created a webcomic, what would you call it? Their own webcomics, DC webcomics called Zuda. And I noticed he had a thing on there called Bottle of Awesome. Bottle of Awesome was a webcomic I was hired to do for DC Comics because they were looking for the next Scott Pilgrim. So they asked me, if you did something kind of Scott Pilgrim, we would publish it. And it used to be a competition to get into Zuda.
but I was already sort of a pro, so they were like, you don't have to compete. We'll just let you do the comics. So I was doing Kill Shakespeare Comics monthly and monthly comics for Ball of Awesome. That's sort of like where my career really sort of took off and went crazy. And then after that, I met Becky Cloonan, and Becky Cloonan and I were sort of together for a few years. And I started working with Scott Snyder on Swamp Thing and did a few issues of that. That was very exciting. And after that, trying to be a little more economical for you. After Swamp Thing, I worked on a comic called Southern Cross for Image, and that sort of was a big claim to fame. When we released it, the sales were really high, and our first trade did absolutely amazing. And still to this day, if you look for the best horror comics of all time, we're normally like in the top 10 with that book. Becky Cloonan writing, me doing the art. And then I went on to another book called Pound for Pound with TKO, which is a new company. And I worked with a TV writer named Natalie Chaides, who did Queens of the South for Netflix. That's a current show, and she also worked on the Terminator Chronicles, which was really fun. And after that, I started getting into animation. I did animation for Ubisoft, for Far Cry, and another company in Montreal called Behavior, and I worked on a lot of animation for their major video game, Dead by Daylight. I think that's called. Yeah, it's like Dead by Daylight. And that's sort of where I was. So I was doing animation. COVID hit, and a lot of the work in comics was starting to slow down, and myself and my friends didn't have gigs with Marvel and DC. Everything was slowing down. And I started my own comic called Mother Trucker, which is my first sort of like completely written and drawn by myself comic besides Bottle of Awesome, which was 10 years before that. Now, this is pretty crazy. 6 years ago, I just decided to become a professional wrestler. Professional wrestling is very popular in Montreal, as big as hockey. And I started going to the shows with my friends from video games, and we were drinking and screaming at the wrestlers. And I just became like a little kid again. I was, went from being a really hard worker to all of a sudden, this is crazy. I feel like a little kid watching this wrestling again, and I started doing T-shirts and posters for the shows. And then one of the guys that had a thing called IWS, it's a federation for wrestling called IWS. It's the biggest one in Quebec, sort of like the most popular. We have TV spots with like Fight TV and RDS and a bunch of really big sort of like TV stations for wrestling. They started a school. So I think I was the second guy at the school. They were like, wrestlers aren't as big as you think they are. They're often smaller. Some of the guys are big, but some of them are small. But I tend to be a bigger wrestler. So they had me come out, and I just became obsessed with the wrestling. And I did it as sort of like I guess you would call it a method actor. I wanted to get into wrestling so that I could learn wrestling to make this book. And it took 5 or 6 years because I was always busy doing comics and animation. But with COVID kind of opening up and I had a lot of money from animation, I actually got to finally do my wrestling comic, which is a cross between Over the Top, the movie with Stallone, and all my wrestling stories, and I guess She-Hulk and space, because I love anything science fiction is my favorite thing. I love drawing science fiction. It's more fun than drawing contemporary stuff. Like if someone was like, draw Spider-Man, I would want to jump out a window, just because drawing a Ford Focus or a Ford Topaz or any other modern car it's a bar of soap, and I would not enjoy it. So doing space comics is sort of like my favorite thing. So combining my wrestling with my comics into Mother Trucker is where I'm at now. And I started a company called Lethal Comics. And at Lethal Comics, we basically run our business off of Kickstarter, and we are making whatever we want. So we're like little kids again in the studio. Carrie Nord and Cor Kerschel are my partners in that company, and they're making their own thing, whatever they want, and they're doing very well on Kickstarter. And we just announced a new Kickstarter we're doing in 2 weeks called Psycho Gorman. I don't know if you guys have ever seen that film, but if you haven't seen that film, it's on Shudder.
and it's one of the funniest movies. It's about a little girl who basically, in her backyard, finds a crystal, and that crystal is a key to a prison, and that prison opens, and it's basically a disgusting-looking Thanos-style character, and she controls him, and he has to do whatever she wants. I saw the film and became in love with it, so I approached the movie people about doing the comics. So that's our next endeavor, is that sort of heavy metal magazine style comic. That's a lot. Sorry. Bueno, Raid Studio, Toronto, Ontario. El primer encargo que me hacen una vez entro en el estudio es una serie basada en Viernes 13, con el personaje Jason Voorhees. Básicamente se trataba de adaptar las películas que acababan de volver a lanzarse, y esto lo publicó Wildstorm, que acababa de entrar a formar parte de la familia de DC. Mi editor en aquella serie era Ben Abernathy, que es ahora el editor en jefe de todos los títulos de Batman, así que mola mucho eso, y moló mucho el primer proyecto que pude hacer como profesional. Yo estaba realmente emocionado porque era una serie de terror de la vieja escuela, al estilo de las pelis de terror de los años 50. Después de eso, después de acabar con este primer proyecto, pues me salieron un par de cosas aquí y allá, pero eran cosas bastante menores, hasta que de repente me encargaron... me hice cargo de la serie Kill Shakespeare. Hice lo que viene a ser en total 4 tomos recopilatorios, cada uno de unas 160 a 200 páginas. Y eso equivale más o menos a unos 4 años trabajando en esta serie. Al mismo tiempo, la verdad es que, bueno, primero me pelé el culo como autor de cómic en esas series, donde realmente hice callo, y al mismo tiempo DC estaba creando una división de webcomics, de cómics en internet, que se llamaba Sunda, y me dijeron si quería hacer algo para ellos, y para ellos creé una serie que se llamaba Bottle of Awesome. Básicamente DC estaba buscando el siguiente Scott Pilgrim, y era lo que querían, y estaban como locos, así que casi cualquier cosa que les propusieras les parecía bien. Durante bastante tiempo estuve compaginando cada mes el dibujar Kill Shakespeare y el encargarme del guión y el dibujo de Bottle of Awesome, y eso me ayudó bastante a seguir curtiéndome como autor. Luego resulta que estuve unos cuantos años con Becky Clunan. Estuvimos juntos un tiempo, y gracias a ella pues conseguí que Scott Snyder me pasara algunos números de La Cosa del Pantano, y la verdad es que estuvo muy bien. Y ya con Becky hicimos también Southern Cross, que lo publicó Image, y que es una serie de terror que tuvo muchísimo éxito. El primer recopilatorio se vendió, vamos, como rosquillas, y aún hoy en día muchas veces, si ves en webs la lista de los 10 mejores cómics de terror de la historia, pues ahí estamos, entre esos 10 cómics en muchos casos. Ella se encargaba del guión y yo hacía el dibujo. Y luego acabamos separándonos, y después de eso hice una cosa que se llama Libra por Libra, que se publicó en una editorial que se llama TKO, que acaba de empezar ahora prácticamente su actividad. La guionista se llama Natalie Chaides, es una de las guionistas, es guionista de televisión, y es una de las guionistas, por ejemplo, de la serie de La Reina del Sur. Ha trabajado también en Terminator Chronicles y sabe muchísimo. Aparte de todo eso, me metí hace un tiempo en animación. He hecho cosas para Ubisoft, en animación de videojuegos, por ejemplo, buena parte de lo que tiene que ver con cortinillas y con entradillas, mejor dicho, de Far Cry. He trabajado también con una empresa canadiense que se llama Behavior, un estudio canadiense que se llama Behavior, con un videojuego que se llamaba, creo, Dead by Daylight, y he hecho animación, bueno, pues en bastantes cosas de videojuegos. Lo que pasa es que entonces llegó el COVID. Cuando yo estaba ya despegando en ese sentido, llegó el COVID, y me encontré con que ni Marvel ni DC tenían curro ni para mí ni para muchos de mis colegas, y decidí que era una buena idea montar mi propia editorial y empezar a publicar Mother Tracker, que es este cómic que está ahí, en el que me encargo por primera vez del guión y el dibujo. Bueno, por primera vez, aparte de lo que os acabo de decir de Bottle of Awesome, que fue algo que había hecho 10 años antes. Llevaba 10 años sin hacer nada así, y esto es una obra en la que soy autor completo. Y aparte de todo esto, hace 6 años se me fue un poco la olla y empecé a meterme en el circuito del wrestling en Montreal. El wrestling es muy popular en Montreal, casi tanto como el hockey,
y iba allí. La primera vez que fui con unos colegas del mundo del videojuego me quedé flipando, empecé a gritar y a volverme loco y a disfrutar como un verdadero crío. Me volví loco, llevaba un montón de años trabajando muy duro y de repente me encontraba con un espacio en el que podía volver a ser como un crío y volver a dar rienda suelta a mis emociones. Empecé a hacer camisetas para el circuito, empecé a hacer pósters. Y hay una federación que se llama IWS, esta es la liga, se llama IWS, es la más grande de Quebec, tanto que esta tiene programas de televisión propios en cadenas como RDS y cosas así, y algunos de los tíos de IWS montaron una escuela. Yo fui el segundo alumno en apuntarse. Aunque os parezca lo contrario, por las imágenes de televisión, normalmente los luchadores de wrestling no suelen ser muy grandes, son gente bastante pequeña. Yo soy entre los luchadores uno de los más grandes, pero bueno, me dejaron aprender y apuntarme también y llevo un tiempo participando ahí. Me obsesioné con el wrestling. Soy en cierta forma como un actor de método, porque todo lo que he ido aprendiendo en el wrestling lo he ido metiendo después en ese libro, en Mother Tracker, en este proyecto, en esa colección. Vale, he tardado 5 o 6 años en aprender a luchar de forma medianamente decente, pero quería saber hacerlo bien para poder hacer bien este cómic después. Metí en la creación de este cómic y de la editorial para publicarlo todo el dinero que había ido ganando con la animación. El wrestling, en él mezclo pues lo que sé de wrestling. Yo el halcón, la peli de Stallone, es una referencia muy clara también. Y las historias que he vivido durante mi tiempo en el circuito, y también Hulka está presente ahí como referencia, y el espacio, porque es que me encanta la ciencia ficción, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el espacio y la ciencia ficción. A mí me haces feliz si me haces dibujar algo de ciencia ficción. Como me pidas que dibuje Spider-Man, me tiro por la ventana. Porque claro, me imagino a mí mismo dibujando un Ford Focus o un Ford Topaz o cualquier otro coche moderno que básicamente son pastillas de jabón con ruedas, y no me mola. A mí dame el espacio, dame algo que me pueda hacerme sentir bien. Dame ciencia ficción y dame el wrestling, y eso es lo que he metido ahí, y es donde me encuentro a día de hoy. La editorial con la que lo saco se llama Little Comic Books, perdón, y solemos sacar los cómics en Kickstarter. La he montado con un par de colegas y hacemos lo que nos da absolutamente la gana, hacemos lo que nos apetece. Estoy ahí con Cary Nord y con Carl Keschel. Cada uno de nosotros hace lo que quiere, y el siguiente proyecto que tenemos, que es un Kickstarter que se lanzará en un par de semanas, se llama Psycho Warman. Yeah. Que es la historia, no sé, es una peli que no sé si la habéis visto, es la historia básicamente de una cría que se encuentra en su patio trasero un cristal místico que abre una puerta a una prisión muy chunga que dirige un fulano muy parecido a Thanos, con pinta realmente pues, de macarrilla, pero con ese cristal ella lo controla y le obliga a hacer lo que le da la gana. Claro, a mí la peli me flipó y les escribí a los de la productora para decirles que quería hacer una adaptación en cómic, y en eso estamos, está a punto de lanzarse, y ahí ando metido en este tipo de rollos y en publicar cómics cada vez más parecidos a cosas como heavy metal, por ejemplo. Cool. I guess the only other thing I can talk about as far as my professional career would be I've worked for Heavy Metal Magazine for 3 years as well. And I got to work with Grant Morrison and Donny Cates and Duncan Trussell. And my favorite ones were I worked for Megadeth. And I also got to do something recently for Anthrax, doing comics. So that's sort of like the heavy metal stuff I got to do over the last year. I think I've worked for Heavy Metal Magazine 6 or 7 times. Y lo que me queda por comentaros de mi trayectoria profesional es que también he estado 3 años precisamente trabajando para la heavy metal. He hecho historias de Grant Morrison, de Donny Cates, de Duncan Trussell, y he llegado a trabajar con Megadeth y con Anthrax, así que me he quitado ya el heavy de dentro del sistema. Son algunos de los encargos que he hecho en las 6 o 7 veces que he trabajado para heavy metal. That's my entire life story. Mi vida. Bueno, pero como quedan minutos, vamos a intentar saber más. Yeah, just
Throw me another question here. Por ejemplo, ¿en qué se parece dibujar un cómic a una pelea de wrestling? Drawing a comic book to a wrestling fight. What are the similarities? Oh, no difference. Except getting punched in the face. Storytelling in comics and film and plays and music, it all has the same thing if it's good, in my opinion, which is what I would call the Joseph Campbell style storytelling structure, where your story or piece of music moves up like a roller coaster into a crescendo, and a good one will do some of this. Whoop, whoop, whoop. And in wrestling, there are hundreds of moves in a match. And each part of that story, I know my moves. And when I go to wrestling, I learn the other guy's moves to go with my moves. So in the Joseph Campbell style storytelling, perfect example of Joseph Campbell style storytelling is Star Wars. Like Star Wars #1. That's basically Joseph Campbell to a T. And the way it works is exactly the way it works in wrestling. And I didn't know this until I started wrestling. And I was doing matches, and how am I going to remember all these moves? I go into the ring, I pop him in the stomach, I grab him, I throw him into the ropes, I clothesline him, I pick him up into a suplex, bang, I go up top rope, clothesline, bang, 1, 2, he kicks out, I jump up, elbow, bang. How am I going to remember 1,000 of those moves? It works like this, like the Joseph Campbell style storytelling. Any good story starts off with the shine. The hero comes in, Hulk Hogan, I'm amazing. And he beats up the bad guy a little bit, just a little bit, so he looks cool in front of the audience. And then the bad guy at some point will do something cheap, and there's a problem. And the problem could be anything. Someone stole my car. Oh, my teeth fell out. I don't know. But in wrestling, it's normally the bad guy does something cheap. And then there's a part called the heat, where the bad guy destroys the good guy. You know, Jesus dies, on the cross, or Batman gets his back broken by Bane. It's called the heat, and it's meant to pull the audience down and make them feel sad. And then, like Rocky, he starts training, and this is what's called the comeback and fire. So all of a sudden, we did the shine into the cutoff and heat, and now we move up into the comeback as Rocky's running in the streets of Philadelphia, and he's lifting all the weights, and it's time for the big fight. So that's called the comeback. Then what we have in wrestling is called falsies. And a falsie is, he makes it to the top, he's beating up the bad guy in the final fight. Oh no, the bad guy wins a little bit. And then the good guy wins a little bit, and then the bad guy wins a little bit, until we get to the final battle where, Conan would behead Thulsa Doom, or Hulk Hogan would freak out, point, and start punching until he did his moves and end the match. There's no difference between that and comic books. It's the same. And the funny part about most comic books, especially superhero comic books, is it's all about big guys in tights. It's just fighting each other. So the difference between what I do in the ring and what I do in my comic books is virtually the same thing. It's the same structure, same story. In a little bit, you're going to have Bob Wall come in. Bob Wall? Bob Hall. Bob Hall, sorry. Yeah, okay. So Bob's going to come up here. Bob Hall's going to come, and he's a theatrical director as well at one point. And he said, there's no difference between theatrical directing and comic books. And I said, that's funny, because there's no difference between comic books and wrestling. So it's funny how all of these things are actually very connected in the way that we, as an audience, connect with the material, whether it be a comic book or a novel or a movie or a wrestling match or going to the Rolling Stones. It kind of is all connected if they share in a similar process of creating stories, which is the up the pyramid to the top and then down. That's pretty heavy. There you go.
La verdad es que no hay ninguna diferencia entre ninguna de mis dos profesiones, aparte de que en una igual te pueden dar un puñetazo en la cara, pero eso es todo. Básicamente, la narración, sea el tipo que sea un cómic, sea una obra de teatro, sea una película, sea incluso una canción, sigue en gran medida el modelo creado por Joseph Campbell. O descrito más bien por Joseph Campbell. Joseph Campbell nos cuenta que la historia empieza y va en un crescendo, subiendo poco a poco hasta que llega al momento en el que hay la gran caída y luego igual se vuelve a levantar. Si la historia es muy buena, va haciendo así, arriba y abajo, como una montaña rusa, sin parar. Cuando yo veía una pelea de wrestling, veía que tenían que hacer 100 movimientos. Decía, pero a ver, ¿cómo voy a lograr yo todo esto? Tenía que aprender mi parte y luego tenía que saber cómo funcionaba lo de mis compañeros y pensaba, es imposible que sea capaz de aprenderme todo esto y de hacerlo bien. Y me di cuenta de que en realidad una pelea de wrestling es igual que el episodio 4, la primera de Star Wars, Una nueva esperanza, que sigue además la estructura de Campbell, pero vamos, al pie de la letra. Bueno, pues el caso del wrestling es exactamente lo mismo, es exactamente la misma estructura. Tenía que saber cómo iba a funcionar esa estructura y lo iba teniendo bastante claro. Yo decía, pero vamos a ver, tengo claro que tengo que aprenderme un montón de cosas. O sea, yo llego de repente ahí todo chulito y tal, llego, me subo al ring, entonces le pongo un puñetazo en el estómago, él me responde, me tira contra las cuerdas, lo agarro, lo levanto, le hago un suplex dorsal, lo tiro al suelo, me subo a las cuerdas y otra vez, le salto encima, lo agarro, lo tengo pillado, espalda contra el suelo, empieza la cuenta, 1, 2, se libera y seguimos. Y decía, pero esto... O sea, ¿cómo me voy a aprender yo miles de movimientos? Hasta que entendí que esos miles de movimientos eran como lo que describía Campbell en su descripción del camino del héroe. Es lo mismo que hacía Hulk Hogan en sus peleas. Empezaba dándole una paliza al malo. Luego pierde un poco para que el público simpatice con él, empatice con él. Se encuentra con que hay un problema. El problema suele ser que el rival, que el malo, pues le hace alguna perrería, le hace alguna trampa, y entonces él se pone a tratar de defenderse y a recuperarlo. En las historias y a recuperarse. En las historias del héroe, tal como las describe Campbell, pasa exactamente lo mismo. Llega el héroe, se encuentra con que hay algún tipo de dificultad, que le roban el coche o que pierde un diente o lo que sea, y luego tiene que recuperarse. Bueno, pues eso sería la introducción. Esto es lo que llamamos shine, el momento de brillar, que es cuando llegas, recorres el pasillo, todo chulo, y acabas de llegar al ring y te empieza a pasar esto. Entonces llega el momento del hit, que es la paliza, el momento de la quema, si queréis, que es cuando el malo empieza a zurrarte y a zurrarte y a zurrarte y parece que te va a ganar y que te lleva hasta el límite y que te va a destruir, como cuando Jesús muere en la cruz. Parece, ya está, ha perdido, ya estamos, ya no hay nada que hacer. Como cuando a Batman le parte la espalda Bane, parece que ya no queda ninguna esperanza, y entonces cual Rocky se empiezan a recuperar, cual Rocky empiezan a entrenar de nuevo y ves que te vas emocionando, ves que empieza a levantar las pesas y se pone a entrenar y a dar puñetazos, y que Rocky empieza a sonar la música y va corriendo por las calles de Filadelfia y te vienes arriba y ya llegas a la gran pelea final, vuelves a brillar, vuelve a ser el héroe, vuelve a ser la gran pelea en la que se encuentra con alguna dificultad pero acaba por triunfar. Y en el caso del wrestling lo que ocurre es que esa estructura es la misma, añadiendo lo que llamamos los falsies, las caiditas, que es que de repente el malo parece que gana, ahora llega el bueno, el malo parece que gana, ahora llega el bueno, el malo parece que gana, ahora llega el bueno, y así lo vas alargando hasta que llega el momento de la gran batalla final, llega el momento en el que Conan agarra el mandoble y decapita a Abdul Sahum, llega el momento en el que Hulk Hogan está ahí, ya le ha dado el chungo y está a tope, está que empieza a mirar al público y a señalarle, se viene arriba y le zurra, y hace todos los movimientos hasta que acaba con el malo y lo deja destrozado. Eso es exactamente lo mismo que se hace en un cómic, sobre todo en un cómic de superhéroes. La mayoría de los cómics de superhéroes son fulanos que están super cachas, que van con mallas y que acaban peleándose con el malo. Es exactamente lo mismo. Un ring es exactamente igual que un cómic y la estructura de la historia es exactamente lo mismo. Curiosamente el otro día Bob Hall, que estará en esta misma mesa mañana,
decía que él, que también es director de teatro, no ve ninguna diferencia entre dirigir una obra de teatro y crear un cómic. Y yo no la veo entre un cómic y el wrestling. Y en el fondo eso lo que nos demuestra es que todo está conectado, que lo importante es lograr que se establezca una conexión entre el público y el material que está consumiendo, que está viendo, bien sea un cómic, una película, una pelea de wrestling o una canción a un concierto de los Rolling Stones. El proceso de creación de la historia es, en todos esos casos, si está bien ejecutada, el mismo. Tienes el punto de partida y luego la pirámide que hace que subas, que bajes y que vuelvas a subir. Vamos a seguir comparando un poco el wrestling y los cómics. Let's Por keep on ejemplo, comparing tú has wrestling and creado comic books. este personaje que está You have aquí, created Mother this Tracker. character, Mother Tracker. Supongo para crearlo pues usarías una serie de order to parámetros, create el him, personaje you tiene que ser had de esta a series manera, of, de you esta know, otra. parameters, Pero tú it cuando had to be like decidiste this, like ser that. luchador también creaste un personaje. But when you became a Porque wrestler, tu you nombre also created a de, character, si no right? recuerdo mal, tu nombre de ring Your es wrestling name, your ring Bob name Animal is Anger. Bob Animal Anger, right? Yeah. ¿En qué te basaste para crear ese personaje que no eres tú, Andy, What were sino you que es based Animal on? Anger? What did you base yourself on in order to create this character who is not The animal. Yeah. Well, I'll wear my mask tonight on the signing. I brought it. I just couldn't get it on the way here. I was going to wear it in here, but I'll bring it to the signing tonight. You guys want to see the animal at the signing tonight? Yeah. All right. I'll bring him. He's in my hotel room. I'll bring him to the signing. I also have like a stack of these books I brought with me, so we can play with those at the signing. How I created the animal is kind of funny. When I started training, I was older. Most people who train in wrestling are 17, 18, 19, 20. They're young. I was 37 when I started wrestling, so a little bit older. And I had been a comic book artist for 10, 15 years solid, always behind the table, 18 hours a day. So, and I like beer. So you can imagine 10, 15 years of drawing and drinking every beer on the planet. So I was pretty out of shape. So to be able to do moves like run at the ropes and jump over the ropes, or run into a clothesline and then let him hit me and fly back and take a bump, I used to have to yell to get into it. I'd have to be like, ah, okay, let's go. Okay, and because I would scream, my teacher, who was a guy named Shane Hawk, and Hawk would always say, "You're an animal." And I was like, okay, he keeps calling me animal, and I'm a comic creator. I can easily make an animal character out of a wrestler. And there have been, I think, 3 or 4 other animal wrestlers. Dave Bautista is called the Animal, George the Animal Steele, and from the Road Warriors, there's Hawk and Animal. So I kind of looked at all of them and then put them together and tried to add my own personality into it, just to see if I could, based on everyone at school calling me the Animal, because I was screaming all the time because I was fat and out of shape, quite out of shape. So anyway, that's how it started with me starting to work out and getting in the ring. But that's where the animal came from. And kind of like Spider-Man, I always made my own gear, my grandmother was always sewing when I was a kid, so I learned to sew costumes, like Batman costumes, Spider-Man costumes. So all my mask and everything I make myself. I sew all the leather by hand. I design all the mask plates, like draw it on the leather and cut it out, and I do it myself, kind of like Spider-Man would, as an ode to sort of like the comic books, whereas everyone else pays for their stuff. I kind of like get excited about making it. The only thing I don't make are my pants and my boots. They're made by this adorable little Italian man that lives in Montreal, that all he does is make wrestling boots and gear. So that's where the animal came from. It actually came from the school because I wanted to prove that I could make a character. And Mother Trucker came about, the comic was actually originally going to be called Truck Off, and it's about a character, a big, burly
man character like Macho Man or Hulk Hogan called Big Rig Riggins. And while I was in Italy, I kind of fell in love with all the Italian comics, and there was just something about the main character being this gigantic woman like She-Hulk that I thought would be more interesting. So my main character and my main storyline is now the second storyline that I'm going to do in Mother Trucker, and I started focusing on Mother Trucker herself. And the fun part about Mother Trucker is when I actually do the wrestling parts of the comic book, the fight scenes, which there's always a big fight scene in every single comic I do. It's very much akin to the way we wrestle. I take a hard look at the detail behind each move. So if I'm going to suplex someone, does anyone know what a suplex is? Yeah. Yeah, so a suplex is I'll get the guy, and he'll be here. I get him in a headlock, so his head's looking this way, and I take his arm, and I put it over my head, and then you go back and up. But what you don't know is there's a little piece of the move so that he knows that I'm going to go. And it goes like this. And as soon as I do that, he knows that, bang, he has to jump. And up he goes, and I hold him, and then back. In my comics, I want each move that is in wrestling to have those little cool pieces in a panel so that it just like absolutely accurately describes that wrestling. And I always forget the name, but there is a Japanese comic creator that did Berserk. And he has a wrestling comic called Gigantomaxia. And for some reason, this guy knows everything about wrestling, like a wrestler would. He has all the moves and foot stomps and proper precision in his storytelling of comics that only a wrestler would know these things. So I was really taken aback by that. So that book has been a big inspiration for Mother Trucker. But I always wanted to combine wrestling and comics, and you really don't find a lot of it. Japanese have a lot of wrestling comics, but the Europe and Canada and the United States, they wrestling comics don't really exist too much. So I wanted to make something that was going to like completely freak everyone out. So Mother Trucker it's wrestling, it's space, it's She-Hulk, but it's also a bit like He-Man. It has that same 80s crazy He-Man vibe, so all the wrestlers even have the same body type as He-Man. And they're not necessarily wrestlers, they're truckers. So the way the story works, I'm going to get into this. The way the story works is in space, the best TV show in the world is trucking. And if I have the Walmart belt and I ship products for Walmart, if I want someone else's belt, I roll up on them, challenge them to the fight, and the back of my truck turns into a ring, and we fight for the contracts on the belt. And that's what Mother Trucker does. She basically goes through the space trying to make more money shipping products by wrestling other truckers. So all the truckers are big, and as soon as a fight breaks out, there's all of a sudden fans and TV crews, and they just show up out of nowhere and watch the big fights. And that's sort of the story of Mother Trucker. She's looking for her long-lost daughter while trying to become the champion of truck-off and have the best shipping contracts. That's why she's a trucker. She's a trucker wrestler. Yeah. Okay, go. I was going to mess with you one more time, but it's okay. Pues lo cierto es que hablando de animal, tengo la máscara en el hotel. ¿Queréis que la traiga a la sesión de firmas? ¿La traigo hoy por la noche? Venga, voy a sacar al animal del hotel. Lo voy a traer esta noche con nosotros y lo podréis ver. Y también tengo una pila de libros, de ejemplares de la serie. Los traeré para que le echéis un ojo a ver si os llama la atención o lo que sea. El caso es que yo era bastante mayor cuando empecé a entrenar para convertirme en luchador de wrestling. Normalmente los chavales y las chicas que quieren dedicarse al wrestling empiezan a entrenar con 17, 18, 19 o 20 años, prácticamente cuando son críos. Yo empecé con 37, o sea que ya era un poquito mayor
para empezar. Y empecé a entrenar, para ser luchador, después de llevar pues, de 10 a 15 años más o menos con una carrera prácticamente ininterrumpida como profesional del cómic, trabajando 18 horas al día, sentado ante un tablero de dibujo, y además es que me encanta la birra. Me gusta mucho la cerveza y claro, me paso todo el rato dibujando y bebiendo. Me he bebido todas las cervezas del mundo. Imaginaos el estado en el que me encontraba después de 15 años de estar sentado tanto tiempo y bebiendo tanta birra. Estaba en muy mala forma y quería dedicarme a una profesión que requiere mucho ejercicio físico, porque tienes que luchar contra saltar contra las cuerdas o saltarte las cuerdas y yo estaba en tan mala forma que para darme ánimos, cada vez que tenía que empezar a entrenar, me ponía a gritar hacia ¡ah! Y me ponía allí y gritaba como un loco. Y mi entrenador se llama Shane Hawk. Y cada vez que yo iba a entrenar me decía, tío, pareces un animal, pareces un animal, pareces un animal. Y claro, yo empecé a pensar, vamos a ver, me dedico a esto del cómic, me están llamando de animal, no debería ser difícil crear un personaje con ese nombre. Además, sé que ha habido solo 3 o 4 luchadores que hayan llevado el mote o el apodo de animal. A Dave Bautista le llamaban el animal, está George Animal Steel, está Hawk y Animal de Road Warriors. Y yo pensé, venga, va, pues me voy a llamar Animal también y voy a crear la personalidad del personaje que quiero crear. Y todo era porque me ponía a gritar como loco, porque era mi forma de entrar en el ring. Todos los compañeros de la escuela me llamaban así y dije, venga, pues ya tengo el nombre. E igual que Peter Parker al principio, yo me creé mi propio uniforme. Mi abuela cosía, yo aprendí a coser de niño y desde crío ya iba haciendo disfraces de Batman, de Spiderman, así que mi máscara, la que veréis esta noche, me la he hecho yo mismo, la he hecho con el cuero. Primero la dibujé, luego pasé el dibujo al cuero, fui recortando, fui haciendo las placas, e igual que Spiderman, todo mi equipo lo he hecho yo. Quizás mi uniforme sea una oda al mundo de los cómics. Bueno, todo mi uniforme, menos los pantalones y las botas. Los pantalones y las botas los hace un fulano italiano encantador que vive en Toronto y que se dedica exclusivamente a crear uniformes y hacer ropa para luchadores. El caso es que tenía a Animal y así es como crea el personaje. En cuanto a Mother Trucker, al principio la serie se iba a llamar Truck Off. Y era una serie protagonizada por un personaje masculino un poco al estilo pues de Macho Man o de Hulk Hogan, un fulano así, un luchador grandote que se llamaba Big Rick Liggins. Y el caso es que mientras vivía en Italia, porque yo he vivido un tiempo en Italia también, descubrí que había muchos personajes femeninos protagonistas de los cómics italianos que yo estaba leyendo. Y había uno que se llamaba Gigántica, que me llamó mucho la atención. Y pensé, venga, pues en lugar de ser un tío voy a hacer que sea una especie de Hulka. Y eso es lo que vamos a tratar ahora en la segunda historia de Mother Trucker. Ahí es donde vamos a entrar realmente en todas estas cuestiones. Es un cómic sobre wrestling en el que siempre habrá una gran pelea, porque en todos mis cómics hay siempre peleas. Y trato de reflejar en todas las peleas que incluyo los detalles que voy aprendiendo como luchador de wrestling, porque hay una cosa que os tengo que explicar. Vamos a ver, cuando vas a hacer un suplex, tú tienes que coordinarte con el otro fulano, ¿vale? Entonces, tú estás ahí, le agarras la cabeza y tienes una serie de movimientos. Hay una serie de pautas que tienes que pasarle al otro. Lo tienes aquí agarrado, te pasas el brazo por encima del cuello y hay un momento en el que luego lo levantas, lo pones así y una vez lo tienes ahí, lo aguantas un rato y lo tiras de espaldas. Entonces, el momento en el que lo tiras de espaldas, tienes que contar con la colaboración del otro. Hay una señal que le tienes que dar para que sepa cuándo tiene que ayudarte y dar un impulso. Y en mi caso la señal es esta. Entonces, en el momento en que yo hago esto, el otro se echa para atrás y podemos seguir con el suplex. ¡Yeah! ¡Yeah! Pues es lo mismo que hago en los cómics. Trato de reflejar correctamente todos los movimientos. Quiero que en la viñeta se noten todas estas cuestiones y describir correctamente cómo es un combate de wrestling. Hay un manga cuyo autor ahora mismo no recuerdo, que se llama Berserker, en el que
Perdón, el autor de un manga que se llama Berserker tiene otro que se llama Gigantomax, en el que se describe absolutamente todo lo que se hace sobre el ring como luchador. Me flipa porque este tío lo sabe absolutamente todo sobre wrestling. Y es una pasada. Conoce todos los movimientos, sabe todos los trucos, sabe las cosas que solo un luchador de lucha libre podría conocer. Y ha sido una influencia enorme, una inspiración increíble para Mother Trucker. Me gusta muchísimo y estoy encantado de poder hacer un cómic con un luchador o con wrestling como uno de los elementos clave. En Japón, aunque no os lo creáis, hay mangas sobre wrestling. En Europa, Canadá y en Estados Unidos no hay prácticamente cómics en los que se incluye el wrestling, y a mí me flipa poder incluirlo en Mother Trucker. Hay elementos como el espacio, ya os lo he dicho, está Hulka, y hay muchos elementos de He-Man. De hecho, todos los personajes que aparecen son muy parecidos a He-Man, tienen la misma complexión física, son camioneros, y ahora os explico un poquito de qué va la historia para ya dejaros con esto. Vamos a ver, estamos hablando de camioneros en el espacio, camioneros en los que el programa, un espacio en el que el programa de televisión más visto en el universo se llama Truck Off, que es básicamente combates entre camioneros luchando por hacerse con contratos con distintas cadenas. Por ejemplo, cadenas de supermercados o comerciales. Tienes el cinturón de Walmart. Si tú eres proveedor o transportas mercancía para los supermercados Walmart, te llevas el cinturón. ¿Y cómo ganas ese cinturón? Peleándote con otros camioneros para llevarte los contratos. Básicamente, cuando dos camioneros espaciales se encuentran, se ponen el uno al lado del otro, bajan las ventanillas, se retan y la trasera del camión se convierte en un ring en el que se pelean, y el que gana esa lucha se lleva el contrato del otro y se hace con su cliente. Y eso es de lo que va. Tú vas recorriendo el espacio, zurrándote con la peña, sacando pasta para poder distribuir productos. Y en el momento que empieza un combate, los fans se enteran y la tele se presenta casi de inmediato. Y de eso se trata, de ir viendo cuantas más peleas mejor. La protagonista es una camionera que va moviéndose en ese circuito y que además lleva bastante tiempo buscando a su hija, a la que perdió hace bastantes años. Y que va compitiendo en este programa que se llama Truck Off para tratar de hacerse con contratos mientras sigue siendo luchadora del wrestling en el espacio. Pues, Oh! The suplex was my favorite. I got some good photos of that. That's going to look real good on social media. Woo! Right on. Pues, espero que os lo hayáis pasado también como yo. Y además me doy cuenta de que por el mismo precio hemos tenido a dos invitados. Así que vamos a despedir a los dos con un fuerte aplauso a Andy Belanger y a The Animal Angel.